Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en los mantos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Palabra del Señor. Este texto bíblico de Lucas es una consecuencia de lo que habíamos estado leyendo en las semanas anteriores. En cuanto a que Jesús en un momento determinado es invitado a la sinagoga y es presentado, abre el libro del profeta y comenta que está iniciando su ministerio. Si es que queremos entender por qué Jesús inicia su ministerio, debemos entender qué es lo que acontece previamente a el poder entregar todo lo que Él venía a dar como una misión. Por lo tanto, el texto bíblico hoy día va a enseñarnos, va a transmitirnos el por qué Jesús hace lo que hace, qué es lo que le motiva a hacer su ministerio, y por qué antes de iniciar su ministerio es tentado y no luego de iniciar su ministerio. El texto bíblico nos va a hablar sobre una situación bastante interesante. Jesús es movido por el Espíritu para ir al desierto. El Espíritu estaba sobre Jesús y le invita a salir, a poder apartarse de la bulla de todo el conglomerado, de todas aquellas estructuras, y le lleva a un lugar solitario. ¿Por qué Jesús se va al desierto? En el contexto y en la simbología hebrea, el desierto es un lugar especial y tiene una connotación espiritual, porque el desierto representa una salida. ¿Se recuerdan del pueblo hebreo? El desierto representa el lugar donde se manifiesta Dios. ¿Se recuerdan dónde se recibió la Torá y dónde se recibieron los mandamientos? El desierto representa la revelación de Dios y representa un lugar apartado en el cual nadie puede interrumpir una relación entre Dios y el hombre. El desierto representa el lugar donde Dios habla, donde Dios está, pero también representa para el ser humano, dentro de una visión humana, netamente humana y natural, un lugar seco, un lugar en el cual no hay vida, no hay vegetación, es un lugar inhóspito, es un lugar duro y rudo para algunas personas, es un lugar donde alguien puede morir de sed o de hambre. Por lo tanto, tiene diferentes connotaciones, pero es en ese lugar donde también el pueblo entiende que es Dios donde se ha manifestado. En el mismo lugar donde muchos mueren de hambre, donde muchos tienen sed,
donde muchos no ven vegetación, donde todo se ve seco, sin vida, es ahí entonces donde Dios se va a manifestar y se ha manifestado durante el tiempo antiguo. Lo primero que nos podría decir el texto en base a eso es: ¿cuáles son los desiertos de nuestras vidas? ¿Cuáles son los momentos de nuestra vida en los cuales nos hemos sentido vulnerados? ¿En qué momento nos hemos sentido secos? ¿En qué momento hemos sentido que estamos agotados? ¿Que estamos completamente exhaustos de caminar la vida? ¿Cuántas veces hemos necesitado un poco de vegetación, un oasis en medio de nuestro peregrinar de la vida, un descanso? ¿Cuántas veces el mundo se ha preguntado: ¿por qué paso esta vida en este desierto? ¿Por qué mi vida se ha transformado en algo seco, en algo árido? ¿Por qué los momentos que estoy viviendo son tan similares a un desierto, a un lugar donde pareciera que no existe esperanza, ni esperanza de vida? Pareciera que todo siguiera igual y que se pierde en la vista y que uno no supiera dónde ir o cómo caminar. ¿Cuáles son los desiertos de nuestra vida? ¿Cómo hemos caminado la vida? ¿Hemos sentido en algún momento que caminamos en un desierto? ¿Nos hemos sentido agotados? ¿Nos hemos sentido abatidos espiritualmente, emocionalmente, de salud? Claro que sí, porque somos seres humanos. Pero aquí viene el contexto y la respuesta de la palabra. Jesús, el mismo Dios, mientras tenía necesidades tan humanas como el hambre, que es algo muy natural de cada uno de nosotros, tener hambre, tener la necesidad de alimentar el cuerpo, porque aquí deja claramente el texto establecido: Jesús era Dios, pero también era humano. Y en esa calidad de ser humano sintió hambre. Y el hambre representa su completa humanidad. En medio de esa completa humanidad viene el enemigo para tratar de hacerle caer. En medio de la dificultad viene el enemigo, vienen las pruebas, vienen las situaciones que pueden causar en nosotros una negación completa a seguir el ministerio o la carrera que el Señor ha puesto para que podamos correr, o el camino que nos ha puesto para peregrinar. Ante una dificultad tan humana que sentimos nosotros, quizás en ese momento podemos decaer y podemos ser tentados, que son asuntos tan naturales de la vida. No viene un asunto sobrenatural sobre Jesús a tentarlo. La primera tentación tiene que ver con el hambre. El desierto ha provocado hambre, y el hambre es ocupada como una excusa para poder desobedecer y hacer algo que pueda terminar con el ministerio de Jesús. Si tienes hambre, convierte esta piedra en pan y se termina. Pero Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios. Y en esa respuesta se establece lo que nosotros debemos considerar como un sustento para nuestra vida. Hermanos y hermanas, vivimos desiertos en nuestras vidas, y en medio de los desiertos muchas veces nos preguntamos: ¿dónde está Dios? En medio de los desiertos que vemos alrededor de nosotros, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué he sufrido? ¿Por qué ha sufrido? Y en esas preguntas muchas veces caemos en la tentación de querer decir o querer decirle a Dios lo que Él debe hacer, o pretendemos revelarnos a Dios para hacer lo que creemos que es bueno para nosotros. Sin embargo, el texto nos dice que cuando estemos pasando por momentos de dificultad, por momentos complejos de nuestra vida, debemos volver a la palabra de Dios. El hombre se sustenta
y se alimenta de la palabra de Dios. Nosotros debemos de sustentarnos de aquella palabra que es un alimento permanente, de aquella palabra que nunca, jamás deja a alguien con hambre, porque es palabra espiritual. En medio de los desiertos espirituales, alimentémonos de la palabra de Dios, de esa palabra que nos dice: Dios está con nosotros, Dios sigue estando con nosotros, Dios nos sostiene. Las fortalezas que aparecen en la palabra de Dios, lo que sostuvo al pueblo en medio de todos los desiertos que vivieron, fue la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder fundamental, tiene el poder para transformar las realidades, tiene el poder para dar ánimo, tiene el poder para fortalecer nuestra vida y nuestra alma y nuestro espíritu. La palabra de Dios no es palabra muerta, sino que es palabra de vida. Por lo tanto, Jesús responde con la palabra de Dios ante las tentaciones del enemigo. Y las tentaciones simbolizan también todo el ministerio de Jesús. Querer hacer algo para su propio beneficio. Luego le llevan a un lugar para que le adorare al enemigo. Luego le lleva a un lugar para recibir poder. El texto nos está hablando de las grandes tentaciones que vive el ser humano en el día de hoy, que quiere acaparar todo, del ser humano que quiere tener poder, del ser humano que es capaz de venderse y de vender incluso sus valores más profundos con tal de tener poder y estatus. Sin embargo, el texto bíblico nos dice en el día de hoy: la vida tendrá un caminar por muchos desiertos, pero en medio de las tentaciones, en medio de las dificultades, en medio de las situaciones complejas, recuerda siempre la palabra de Dios que está contigo. Siempre Dios está con nosotros, y todas las respuestas de Jesús están vinculadas con algo que es totalmente pertinente. Escrito está. Escrito está. Así es. Es un fundamento para nosotros, la palabra de Dios, para enfrentar la vida. El texto de la semana pasada nos decía: el que oye la palabra y no las hace, lo voy a comparar con esto. Pero el que oye la palabra y las hace, tendrá una roca fuerte, una casa sólida. Hoy día entendemos que la palabra de Dios, el verbo encarnado, que es Jesús, representa para nosotros la piedra angular y el fundamento para enfrentar la vida. Por lo tanto, hermanos, no le tengamos miedos a las tentaciones, porque es algo de la humanidad propia. Acontecen, surgen. Nosotros no hemos de temer a las preguntas que nos hacemos acorde a la fe. Lo que debemos temer es no saber enfrentar o responder. Y el texto de hoy día nos dice: ante las dificultades, ante las interrogantes, ante todas esas situaciones, el cristiano ha de responder vinculado, anclado y fundamentado en la palabra del Señor. He ahí la fuerza que nos permite seguir adelante. El texto es muy claro y dice: el Espíritu llevó a Jesús. El Espíritu no abandonó a Jesús en las tentaciones, sino que lo inspiró para enfrentar las tentaciones. Asimismo, en el día de hoy vemos un mundo tan egoísta que solamente quisiera convertir las piedras en pan para beneficio propio. Vemos un mundo que quisiera tener a todos ante sus pies. Vemos un mundo que quisiera tener reinados y que algunos se pelean por tierras. Sin embargo, el texto hoy día nos dice: no, lo importante es que la vida del ser humano esté fundamentada sobre la palabra de Dios. Eso permite enfrentar la vida. Eso permite mirar la vida con optimismo, mirarla con esperanza. No tengamos miedo. El Espíritu de Dios también está con nosotros y también nos da las fuerzas para seguir adelante.
el Espíritu de Dios nos permite tener esperanza, porque la esperanza que nos transmite el texto bíblico es esa esperanza de saber que quien ha creído en el Evangelio, quien ha formado su fe en una fuente inquebrantable que es la palabra de Dios, puede seguir adelante como lo hizo Jesús. Las tentaciones han de venir, pero nosotros hemos de vivir con la esperanza cierta, que el Espíritu está con nosotros y que nos invita a seguir adelante, siempre recordando que nuestra vida se sustenta por la palabra de Dios. Esta palabra tan hermosa que en algún momento llegó a nosotros es una palabra viva y que trae vida. Luego de esto Jesús inicia su ministerio. Por eso es concluyente entender, si lo leemos en tiempos anacrónicos, en tiempos completamente opuestos, decimos, un ministerio no se puede entender, no se puede comprender, la vida no se puede iniciar si es que no tenemos como fundamento el saber que el Espíritu de Dios estará con nosotros en las buenas y en las malas, en los tiempos lindos y en los tiempos de tentación. Siempre Dios está con nosotros. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por su palabra y porque hoy día el texto nos recuerda que toda la vida del cristiano, especialmente en este tiempo de Cuaresma, nos invita a no negar los desiertos, a no negar las tentaciones que son parte de la vida, pero sí nos dice que debemos seguir insistiendo y viviendo la vida con esperanza, porque nuestra vida se ha sustentado en la palabra de Dios, palabra viva, palabra de verdad, palabra que inspira, palabra que da fuerzas. Si Dios está con nosotros, nada podrá estar contra nosotros. Si el Espíritu de Dios está con nosotros, hemos de enfrentar las diferentes situaciones dulces y amargas de la vida, pero sabiendo también que el mismo Espíritu nos va a invitar a salir adelante y seguir caminando, porque usted, Señor, ha vencido todos los signos y los símbolos del mal. Gracias, Padre. Gracias por su palabra, porque también esta escucha de su palabra fortalece nuestra alma y fortalece nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.